Lo dijo en la primera hora. En 7:12 en la mañana, gracias a ese generoso mensaje de Ramiro Cabrera. Le envío un abrazo allá al Tena, provincia de Napo, donde nos sintoniza virtualmente, digitalmente a través de nuestras plataformas. No se olviden, nuestro espacio llega a ustedes a través de nuestra tradicional señal de radio en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, por internet a través de www.sonorama.com.es, nuestras plataformas digitales en Facebook Live y en YouTube. Son las posibilidades para que ustedes puedan amplificar esta señal informativa. Hablemos de un tema del que hay que debatir, hay que conversar, hay que analizar. Porque no se puede quedar solamente en el aire. En este país que está marcado por la coyuntura, por los temas epidérmicos, hablemos de un problema de fondo. La Superintendencia de Bancos el último fin de semana reconoció que al menos se ha identificado 8 captadoras ilegales de dinero. ¿Recuerdan ustedes el caso de Big Money el año anterior, liderado por el asesinado Miguel Ángel Nazareno Don Nasa? Aparentemente allí hay alguna relación con miembros de las Fuerzas Armadas. De hecho, el señor Nazareno fue visto 3 veces en el complejo ministerial. De eso ya lo hemos comentado en este espacio. El caso de Renacer, ayer presentamos el video cuya veracidad fue reconocida por el propio ministro del Interior, de un miembro de la Policía Nacional que recibía billete tras billete, y de $100, Belkis, ¿no? De $100. Ya, como que este fuera Estados Unidos. Aquí no es que circula así nomás billetes de $100, pero billete tras billete de $100, de una inversión de 5,000, le duplicaron y le dieron 10,000. Y el hombre agradeciendo, el miembro de la policía, a don Marquito y a don Dieguito, que le habían duplicado la inversión. Yo pregunto, ¿qué actividad lícita le ofrece un rendimiento del 100%? O un rendimiento del 90%, como el caso de Big Money y de Don Nasa. Y bueno, la Super hablaba de 8 captadoras ilegales que se ha identificado. Esto termina siendo preocupante. ¿Pero por qué pululan estas captadoras ilegales? Hablemos con 2 especialistas en la materia y les invito a escuchar este diálogo, sobre todo desde la óptica de identificar la ilegalidad de estas actividades, pero sobre todo educarnos financieramente, porque es importante entender cómo funciona este tema de las inversiones desde el punto de vista legal. Les saludo a la economista Verónica Artola Jarrín, exgerenta del Banco Central, analista económica y además empoderada desde hace mucho con los temas de educación financiera, y al señor doctor Santiago García, quien es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Gracias a los economistas por acompañarnos, a Verónica y a Santiago. Economista Verónica Artola, empecemos justamente con una valoración en general para luego ir aterrizando algunos conceptos. ¿Por qué pululan estas captadoras ilegales? ¿No aprendimos nada del caso del notario Cabrera hace 17 años, en 2005? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. A todos los que nos siguen, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Santiago. Qué gusto compartir también este panel contigo. Yo creo que hay que analizar, Fabricio, Belkis, el tema desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La informalidad de la economía ecuatoriana. La verdad, los datos no han mejorado durante estos últimos años, en el sentido de que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. ¿No es cierto? Durante todos estos últimos años, estos últimos 2-3 años, realmente la economía no está creciendo, no hay oportunidades laborales, y eso lamentablemente incide también para que la gente crea que puede conseguir, ¿no es cierto?, dinero de una manera un poco más fácil. Y adicionalmente a eso también, lamentablemente, las instituciones financieras, tanto bancos como cooperativas, creo que no han podido entender la realidad en la que vive el Ecuador. ¿A qué me refiero? Obtener un crédito en este momento es súper complicado, es súper costoso, no se han revisado, ¿no es cierto?, todos los costos justamente de las instituciones financieras. Entonces, si alguien va por mi tienda, ¿no es cierto?, va por mi peluquería y me dice, mire, yo le voy a prestar $10, que es lo que yo necesito en este momento para capital de trabajo, yo lo voy a coger. Pero detrás de eso, ¿qué está, Fabricio? ¿Qué está, Belkis? Hay toda una economía ilegal. Hay una economía ilegal. Para que más o menos tengamos en cuenta, en el Ecuador no tenemos datos oficiales de cuánto podría ser el lavado de activos, pero se estima que más o menos podría ser entre 8,000 y 12,000 millones de dólares al año. Estamos hablando entre el 8 y el 12% del PIB. Si hablamos en Latinoamérica, estamos hablando de 400,000 millones al año, que es más o menos el 7% del PIB de toda Latinoamérica.
Entonces, 400.000 millones de dólares al año. Al año en toda Latinoamérica, que es el 7% del PIB, y en el Ecuador, como digo, alrededor entre 8 y 12 mil millones. Entonces, ¿cómo lavas eso? ¿Cómo introduces ese dinero en la economía? Justamente a través de todas estas facilidades, por así decirlo, financieras. Yo sí creo, obviamente, lo que usted mencionaba al inicio, un tema de educación financiera es importante, pero también hay que entender la desesperación de la gente. Si yo no consigo trabajo y necesito, ¿no es cierto?, pagar mis deudas y me ofrecen este tema, entonces es súper complicado. Y atrás de eso también está que la gente percibe que eso parecería que no es del todo ilegal. Hay un estudio bastante interesante de Equifax que dice cuántas personas realmente están accediendo a crédito informal, y lamentablemente las mujeres ahí son las que más acceden. Aproximadamente un 79% de las mujeres encuestadas en ese estudio dice haber accedido a estas fuentes informales. ¿Por qué? Porque no consigue trabajo, porque no consigue una fuente formal de ingreso y necesita eso. Y después le preguntas, ¿cuánto estás pagando de tasa de interés? Es menos que los bancos, te dicen. Pero después de encuestas, revisas y ves los datos, pueden pagar una tasa de interés de hasta 1.200% anual. Entonces, lo que yo quiero poner ahorita en esta primera momento... Perdón que le interrumpa, es que en esa modalidad de acceder a esos recursos, entiendo que les calculan interés mensual y no anual, como hacen los bancos, ¿no? Y a veces incluso diario. El problema es que es diario, porque... ¿Y cómo funciona esto? ¿No es cierto? Va alguno de estos, digamos, que trabajan con estas captadoras ilegales, vas a un puesto de mercado, que hemos nosotros hecho algunas encuestas y entendido la realidad. Vas al puesto de mercado y dice, ¿cuánto necesita para el día? $20. Y al final del día tienes que pagarle $25. Entonces, eso es tasa de interés diaria, que si tú le empiezas a sumar, ¿no es cierto?, te da 1.200% anual. Pero, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Por qué acepta ese crédito? Porque es más fácil, porque es más rápido, porque van donde mí, porque yo no tengo que estar dando papeles, no me están viendo mi scoring crediticio. Que si yo voy a un banco, voy a una cooperativa, tengo esas trabas. Entonces, por eso yo digo, el problema macro es la informalidad de la economía ecuatoriana, pero también que las instituciones financieras no están entendiendo lo que está pasando en la realidad ecuatoriana. Ya la competencia del banco A no es el banco B, no es la cooperativa A, no es la cooperativa B, es estos captadores ilegales. Y usted lo decía, Fabricio, hace 17 años el notario Cabrera era casi tan grande como el Filambanco de esa época. Cuando el notario Cabrera hizo todo y ya no les devolvió, era realmente una crisis social muy grande. Y desde ahí no hemos aprendido nada. ¿Por qué? Porque la economía ecuatoriana no ha cambiado estructuralmente, sigue siendo informal, seguimos creciendo en el subempleo, el desempleo sigue imperando en nuestro país y lamentablemente así van a seguir este tipo de operaciones en el país. Correcto, economista Artola. Buenos días, economista Santiago García. Es importante para profundizar sobre este tema conocer precisamente qué origina o qué provoca que el ciudadano opte por este tipo de operaciones ilegales también, porque como dijo la economista Artola, además de esta informalidad de la economía ecuatoriana, la crítica de los ciudadanos cada día es qué es lo que está pasando con el sistema financiero, estas trabas o impedimentos para acceder a créditos o esta serie de requisitos e inclusive los costos por servicios bancarios. Entonces, sin caer en el ánimo del justificativo, pero vamos, que es una realidad que se vive día a día y que de alguna manera va orillando al ciudadano a optar por este tipo de operaciones. Bienvenido. Gracias, Belkis. Fabricio, gracias por la invitación. Un placer estar aquí en este importante medio de comunicación. Saludo a Verónica, qué gusto compartir un panel sobre un tema tan importante. Yo creo que coincido con Verónica, hay varias raíces, la gente nos va a entender así, en el sentido de dónde viene esta problemática. Yo añadiría que es un problema persistente, porque eso nos falta también comentarlo. Antes de la dolarización ya existía estos fenómenos, estos procesos. Durante la dolarización se ha profundizado. Yo tengo el dato que sacó un medio de comunicación quiteño recientemente y decía que la Fiscalía General de Estado recibió 756 denuncias por delito de captación ilegal de dinero entre el 2017 y el 4 de abril del presente año. Repito, 756 denuncias. Eso me da, si son 5 años, más o menos 120 denuncias por año. Entonces es mucho. Y el problema que tenemos es que solo 8 han recibido sentencia y solo 2 han llegado hasta la fase condenatoria. Entonces también aquí empecemos a mirar persistencia, empecemos a mirar gravedad
Esto no se va a detener porque eso creo que también es importante decirlo. Las raíces, yo creo que sí hay una raíz económica, pero yo quisiera también decir dos raíces más. Una raíz institucional, de debilidad institucional. De los controles. De los controles. Es un derecho de los ciudadanos que el Estado nos proteja. Está en la ley, está en la Constitución. Debe haber un aparataje institucional que nos permita una protección, por ejemplo, al usuario financiero, al usuario en general. Por último, la protección a la vida, para que la gente me entienda. Esa es obligación del Estado, del aparato estatal. Y no es un favor, es la obligación, es su deber. Y ahí hay muchas fallas. Por eso digo, la primera raíz económica, la mitad de los ecuatorianos, Verónica, en el sector informal, ganando, yo tengo el dato de Quito, $170 gana un informal mensual en Quito. O sea, ¿qué hago si fuese yo padre de familia? Y tengo 3 hijos, 2 hijos. $170 mensuales. Y un dato doloroso que vale la pena mencionar. La mitad de un salario básico. O sea, es eso. Y había un dato doloroso de que el informal quiteño recorre más o menos 10 kilómetros cada día. O sea, puede salir campeón en alguna carrera, sinceramente. Perdón el sarcasmo, pero es eso. O sea, es tan doloroso esto. ¿Cómo puedo tener acceso a un servicio financiero en estas condiciones? Entonces, esa es una raíz. La segunda raíz que ya quisiera un poquito detenerme porque encuentro un marco legal institucional amplio. Si hay tiempo lo puedo mencionar, pero para que no se vuelva un discurso muy tecnicista. Y tercero, yo sí creo que también hay un tema de baja y pésima calidad educativa en temas financieros. Y tenemos una propuesta del Colegio de Economistas de Pichincha que también quisiera... ¿Por qué menciono? Hay un dato que Verónica lo trabajó bien en una agenda nacional de inclusión financiera con apoyo del Banco Mundial durante el 2020, que este gobierno la ha tirado al tacho de la basura, creo, que costó miles de dólares del trabajo ese. Pero menciono algo. Apenas 3% de hogares ecuatorianos ha recibido educación financiera. El dato exacto es 3,7%. Redondeemos. 4 ecuatorianos mayores de 15 años hemos recibido educación financiera. Apenas el 7%. 4 por cada 100. Cada 100. Luego, 7 empresas de las pymes, pequeñas y medianas industrias, han recibido educación financiera. Los gerentes, los administradores, 7 de cada 100 empresarios han recibido educación financiera. Y finalmente, 6,5% de las microempresas han recibido educación financiera. Entonces, también hay que decir eso, hay un componente, es válida la palabra que voy a usar, ignorancia. Es eso. Porque no puedo pensar que alguien me pueda convencer a una persona, a un joven, a un gerente de una pequeña empresa que le voy a entregar 90% de interés en una semana. Entonces también ahí está, creo, pintado el panorama, persistencia, porque esto va, sigue, se fortalece, no estamos reduciendo. Segundo, raíces económicas, institucionales y de educación. ¿A quién le importa esto realmente? Porque si tuviésemos ciudadanos un poquito más informados, más involucrados en la temática, creo que sería una barrera, porque esto no va a detener. Y el otro elemento que sí creo, y lo mencionó Verónica, es que estamos viendo que lamentablemente antes de la dolarización, al inicio de la dolarización, la captación ilegal de dinero estaba muy vinculado a la piramidación de dinero. ¿Qué es una pirámide? Voy metiendo a mis amigos, voy captando dinero, ¿sí? Y luego esto voy prestando. Eso funciona mientras va ingresando personas. Claro, por eso es que estas pirámides dicen, hay una persona que le invita a ser parte, pero que va invitando a dos más. Y los otros dos más cada uno. Eso es una pirámide. Y así se va haciendo la pirámide. Pero ¿qué pasa si no empiezan a ingresar? Se parte la pirámide. Es como un tretis que se llamaba, ¿no? Sí, cómo no. ¿No es cierto? En la computadora. Entonces van entrando los ladrillitos, funciona. Cayó un ladrillito y se cayó el sistema. Pero hay algo grave aquí, Verónica ya lo mencionó. Es que eso era el sistema antiguo, diría yo. Esto de captación ilegal y hacer pirámide, que finalmente, ciudadanos, eso se llama estafa financiera. No entres a una pirámide, es estafa. O sea, que no hay otra forma de decirlo. Pero lo que nos preocupa es que esto está vinculado ya con lavado de dinero. Ahí sí, esto se ha complicado muchísimo, más mano dura, más recursos, más institucional, o no saldremos vivos de esta. Porque el narcotráfico, el dato que tenemos para el Ecuador, más o menos 6% del Producto Interno Bruto se lava en el Ecuador, datos de la CEPAL, que es el dato para América Latina, y Ecuador, por estar dolarizado, algunos colegas dicen posiblemente sea hasta un 10%. Entonces ya no es, Fabricio y Belkis, creo que ha llegado el momento de decir basta.
Todos tenemos que hacer esfuerzo porque esto no se va a detener. El narcolavado, el blanqueo de capitales es un fenómeno global y Ecuador está aprisionado en las dos tenazas por Colombia y por Perú en una situación que es preocupante, porque detrás de esto no es solo blanquear dinero, es crimen, es destrucción de la vida, es todo. Yo ya le vamos a pedir una profundización ya mismo sobre el tema del lavado, pero le pregunto primero a Verónica Artola, porque yo creo que eso es importante. ¿Hay alguna actividad económica, financiera, comercial que le garantice un rendimiento del 90% en una semana? O sea, si yo invierto $100, a la semana siguiente voy a recibir 190. O sea, ¿hay alguna actividad legal, lícita, legítima, economista Verónica Artola? Ninguna, Fabricio, y para todos los que nos escuchan, ninguna, ya lo dijo Santi, ninguna actividad lícita nos puede dar ese rendimiento. ¿En ninguna parte del mundo? En ninguna parte del mundo, a menos que sea justamente todas estas actividades ilegales, ¿no? Nada más. Sí, por eso yo mencionaba lo lícito, lo legal, lo legítimo. En ninguna parte del mundo. Imagínese, 90% semanal en ninguna parte del mundo. Ecuador no es la excepción. Ni en Dubái. Ni en Dubái. Ni la exportación petrolera de los países árabes. No, es una locura. Entonces, claro, si yo tengo $10,000, bueno, ya es mucho, pero la gente, ¿no es cierto?, tiene $1,000 y a la semana me van a dar $1,900. Pucha, digo, buenazo, entonces yo me voy a meter en eso. Pero como dice el Santi, eso es estafa. Y funciona, claro, cuando empiezan a meter plata y los primeros sacaron. Y claro, cuando tú vuelves a querer invertir otra vez, entonces ese es el problema. Entonces, insistentemente nosotros, y como dice Santiago, cuando estábamos en el Banco Central, vimos que el tema de educación financiera era muy importante. Arrancamos con una estrategia de inclusión financiera en su momento, pero en el camino, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que la educación financiera no se tenía. Y ahí se identificaron 3 grupos objetivos claves importantes en el Ecuador que necesitaríamos enfatizar justamente educación financiera, que son los migrantes, que son las mujeres y que son los adultos mayores. ¿Por qué hablo de las mujeres? Y me voy a centrar un poquito en eso. Nuevamente, en una encuesta que hace la CAF de capacidades financieras para Ecuador, dice que el 69% de las mujeres no les alcanza el salario mensual para cubrir sus necesidades. Y que por lo tanto, si son cabezas de hogar, van a necesitar estos recursos en mayor medida. Y si no tienen educación financiera esas mujeres, ahí lo que usted decía, Fabricio, viene alguien y me ofrece 90% de rentabilidad semanal y yo voy a entrar. Entonces, por eso hay que centrarse muchísimo. Yo revisaba unos datos y como es profundizando lo que decía Santiago, efectivamente, 3% solamente ha recibido educación financiera. ¿Y cuánto más o menos invierten las instituciones financieras en programas de educación financiera? No superan los $10,000 al año. $10,000 al año, Fabricio Belkis, por institución, para temas de educación financiera. Si eso, entonces necesitamos generar programas serios de educación financiera. Yo en algún momento, en algún panel con cooperativas decía, ¿por qué no se unen las cooperativas? Porque hay esfuerzos, los bancos por aquí, las cooperativas por acá. Las mutualistas por otro lado, las cajas de ahorro también, que son la parte, digamos, de la economía más cercana a los barrios, ¿no? Exacto. Las universidades por fuera. Así es. Los colegios de profesionales. Entonces, ¿por qué no hacer como un fondo común y realmente hacer un programa de educación financiera serio en este país? En todas las experiencias internacionales liderados por la CAF, que la CAF tiene muchísima experiencia, ha visto que ahí funciona. Cuando hay programas de educación financiera serios en los países, se puede profundizar. Y 2 cosas importantes también, y también de acuerdo a lo que decía Santiago, de otras las raíces de por qué estamos conversando el día de hoy aquí, de los temas institucionales. Hay que entender una situación bastante particular en el Ecuador. Cuando alguien, ¿no es cierto?, una persona natural, deposita en una institución financiera más de $5,000, ¿no es cierto?, te piden un formulario que tienes. El funcionario de licitud, que es obligatorio llenarlo. Usted lleva $5,000 a la ventanilla y le pasan el papelito y usted lo llena, ¿no? El formulario. Exactamente. Entonces, de acuerdo a la rendición de cuentas de la UAFE, que es información pública, dice que estos reportes de operaciones inusuales, que se llaman, se reportaron, ¿no es cierto?, por parte de las instituciones financieras, alrededor de 3,450 operaciones inusuales.
que ya es poco, me parece realmente en el Ecuador solamente alrededor de 3.500, pero de esas, ¿cuántas se procesaron? 15. O sea, quiere decir que lo que estuvieron reportando las instituciones financieras, solamente 15 parecería que tuvieron alguna inusualidad. Cuando estamos viendo y estamos conversando que aproximadamente el 7% del PIB en el Ecuador proviene de lavado de activos. Sí. Entonces, ¿qué pasa también con la unidad de análisis financiero? ¿Qué pasa con esos temas? Y usted lo decía, Fabricio, también se ve contando billetes de $100, ¿no? Que es una locura en este país. ¿Cuándo? Y ahí sí les cuento una experiencia. Cuando estábamos en el Banco Central, empezamos a notar cosas extrañas, como que los bancos y las cooperativas empezaron a depositar en el Banco Central billetes de $100 más allá de lo que el Banco Central importaba. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Banco Central, de acuerdo a la normativa, es la única institución que puede importar monedas y billetes. Entonces no te cuadra. Si tú traes 100 y te están depositando 500, dices, ¿cómo así? Por las actividades ilícitas, no hay otra forma. Y claro, en un país dolarizado es fácil, ¿no es cierto?, transar con billetes de dólares de 100. Y si tú te vas a las partes fronterizas, tanto Carchi, ¿no es cierto?, como Loja, Zamora, por ejemplo, con muchas actividades mineras, y Carchi también con actividades agrícolas, y en algunas encuestas que se hicieron, decían que los agricultores les pagan con billetes de 100. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Para tratar de lavar, para tratar de introducir. ¿Y qué haces tú? Después se genera en todo esto que estamos conversando también, en actividades, ¿no es cierto?, de financiamiento fácil, que después te genera todos estos problemas sociales. Identificado esto que usted acaba de citar, ¿hay alguna manera de establecer algún tipo de control o regulación o es imposible? En su momento se puso, y yo creo, y ahí sí, sinceramente, que las regulaciones por el lado del sistema financiero están bastante amplias o están bastante Esas son las normas grandes. de Basilea, ¿no? Sí, pero más allá de eso, yo recuerdo que la FED, por ejemplo, nos exigía que hagamos algún control adicional. Y no sé si ustedes han depositado billetes de 100 últimamente, pero cuando alguien quiere depositar un billete de 100, ahora tienes que llenar un formulario, tienes que poner el código de serie. El código de serie, sí. Entonces, esto se introdujo y hay un seguimiento. Pero el problema, yo creo, Belkis, que falta un paso adicional, y nuevamente profundizando lo que decía Santi, las instituciones del sector real. ¿A qué me refiero? Si yo voy a una farmacia, voy a un supermercado grande y pago mi cuenta de $300 con billetes de 100, nadie me hace un seguimiento. Nadie me dice, oiga usted, Verónica Artola, ¿por qué paga con billetes de 100? Pero si voy a un banco a depositar billetes de 100, sí tengo. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que las instituciones financieras ya tienen todos los controles habidos y por haber, pero nos falta ver qué pasa con las constructoras. ¿Qué pasa cuando yo quiero comprar un departamento y doy constante y sonante 5,000, no sé, o $50,000 en efectivo? Creo que esos controles sí nos hacen falta y detrás nuevamente están todas estas lavado y las captaciones ilegales. Correcto. Yo creo que ese es un punto importante porque creo que hay que insistir, hay que darle la vuelta y encontrar soluciones al blanqueo de capitales acá. Porque está ligado al crimen. Entonces ya los ecuatorianos, si yo digo blanqueo de capitales, al oyente posiblemente no le signifique nada. Está bien, son temas técnicos, económicos, pero el momento que le explico que el blanqueo de capitales está vinculado al crimen, ya, se nos pone la piel de gallina, porque está en juego en la vida de nuestros hijos, de nosotros, de nuestra familia. 60 o 70% blanqueo de capitales se hace por vías informales, por no bancarización. Entonces ahí viene el problema. El sistema financiero, como lo dice Verónica, está controlado, hay estos formularios, este seguimiento, pero si ninguno del crimen no usa el sistema financiero, sino no bancarización. Pero yo doy ahí un consejo a la gente que nos escucha. No te metas en estos temas el momento que hay dinero no bancarizado. Voy a recibir una inversión para un proyecto inmobiliario y me traen dinero en efectivo. Por favor, eso también es educación financiera. Estoy siendo parte de un ilícito. Debo tener la precaución del caso. Creo que es importante decirlo eso. Y así sucesivamente. Ingreso de dinero, blanqueo de dinero, dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero del crimen, es básicamente no bancarizado. Lo que nos preocupa, vi un informe reciente también internacional, es que la mafia no se detiene, incluso está penetrando a los sistemas financieros a nivel global. Y ahí tenemos esta lacra global, que yo siempre lo digo, que son los paraísos fiscales. En algunos países, incluso reconocidos constitucionalmente, en Europa, por ejemplo. Entonces es una lacra porque nos destruye a los países la posibilidad de que en Islas Caimán, todos hemos escuchado estas islas donde hay la posibilidad de hacer esto, porque finalmente son paraísos fiscales. Un tema, Belkis y Fabricio, súper importante,
creo que, permítame hacer un llamado, creo que hay que hacer un llamado al fortalecimiento institucional de la UAFE. Hay una ley, ya la traje anotada por si acaso me olvide, se llama la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Delito, Lavado de Activos y de Financiamiento de Delitos. Siempre nos gusta cosas complejas, largas, y luego nadie aplica. Por favor, entonces apliquemos, señores gobierno, señor asambleístas. Esa ley está plenamente vigente. Está vigente, sí, se llama, repito, Ley Orgánica, porque a mí no me queda, ¿no? Por eso anoté. Es larguísimo. Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito, Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Y ahí se crea la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Hoy tenemos inteligencia artificial, Vero. O sea, ¿cómo es que no podemos hacer un control, un seguimiento? Hay que fortalecer institucionalmente. Esta institución debe firmar convenios con universidades, con los colegios. Algo tenemos que hacer, porque de esta mañana creo que sí vale la pena decir eso. Luego tenemos algo muy importante, el Código Orgánico Monetario y Financiero en la parte legal. Yo encuentro un marco legal desarrollado. Artículo 254, prohibido captar dinero. Es ilegal captar dinero. No puedo yo en mi casa, en mi tienda, recibir dinero. Está prohibido. ¿En qué parte no se entiende? Y las instituciones como las superintendencias, la de bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que regula las cooperativas, tienen la ley. La ley dice, es ilegal captar dinero. Entonces el Big Money usted es ilegal. Ahí ya no me entra cómo no se le acusó al señor Nazareno en su debido momento y no se lo llevó preso. Y entonces luego leo los artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero, dice que todo eso se sustanciará y pasará a la Fiscalía. Entonces aquí también siento que hay como un lavado de manos, ¿no? Pero yo identifico. Paso a la Fiscalía, creo que no recuerdo el número de casos de denuncias que tiene por 100,000 cosas. Entonces dice, verá, el tema financiero es lo último quizá porque tengo que luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción, no sé qué, no sé cuál. No sé, algo está fallando y mi propuesta en este momento es que hay que hacer un barrido institucional, hay que exigir cuentas a las instituciones, por ejemplo, al gobierno, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, por ejemplo, al Ministerio del Interior, que nos deje claros los procesos. Porque aquí también pasa eso, ¿no? Todo el uno y el otro. Soy superintendente, me imagino, y digo, yo hasta aquí llego. Entendería que tampoco puedo ir más allá. Llego a la Fiscalía General del Estado y digo, tengo miles de casos. Llego a los responsables involucrados como el sector militar y la policía. Y entonces, por favor, evitemos lavados de manos. ¿Qué pasa con la UAFE, por ejemplo? Porque claro, la UAFE se supone que debería detectar movimientos irregulares cuando uno deposita dinero, cuando uno va mucho al banco, a hacer el cruce de información con el SRI, no sé. ¿Qué pasa con la UAFE, doctor? Yo lo que he escuchado, para no dar criterio adelantado y sobre todo por no tener evidencias, yo entiendo que se ha fortalecido en los últimos años. No sé, Verónica, ¿qué opinas? Pero entiendo que de alguna manera los políticos meten la mano ahí. O sea, siempre hay ese cruce de intereses ahí, de poner en los directivos de la UAFE. Pero en general yo lo que he escuchado, porque no soy experto en eso, no me he metido a hacer un análisis institucional, nos han dicho que sí se ha fortalecido, que se le ha dotado del marco jurídico, que en general hay personal capacitado, que se ha incluido ciertos sistemas informáticos, pero no me extrañaría que si uno profundiza un poquito adentro, seguramente tienen problemas financieros, problemas presupuestarios, problemas de personal. No me extrañaría que luego me diga, verá, aquí tengo 5 o 6 expertos, pero necesitamos 100 o 20 o 30, no sé. En otros países esto es prioridad. Eso quisiera decir, para no quedarnos con esa idea y no decir algo que desconozco, sino en términos generales, pero creo que la idea hoy es, hay que fortalecer la UAFE. Políticos hay que sacar las manos de ahí, eso no nos interesa a los ecuatorianos, y hacerlo muy técnico, muy especializado, porque también aquí luego se usaba la UAFE también para fines políticos, ¿no? En fin, pero bueno, creo que ese es un buen punto en esta mañana, decirlo, que queremos una nueva UAFE o una UAFE que funcione y que necesitamos para que funcione, ¿no? Para que sea una entidad válida. Economista Artola, ¿es posible sacar lo político de estos temas a propósito del análisis del funcionamiento de la UAFE como tal?
Deberíamos, Belkis, pero no sé si es tan fácil. Lamentablemente creo que estamos viviendo una crisis política institucional en el Ecuador, más allá de este tema, creo que en general. Y yo sumaría el tema de la justicia. Yo creo que el tema de la justicia ya nos indigna a todos los ecuatorianos como ciudadanos. Como bien decía Santiago, entiendes, o mejor dicho, no entiendes cómo cuando hay captadoras ilegales de dinero, hay toda, ¿no es cierto?, todas las pruebas por parte de la Fiscalía, llega a los jueces y les dicen no tengo las pruebas suficientes. Y es justamente por esto, por la metida de mano política, algunos intereses también económicos que están detrás. Y creo que, bueno, todos y cada uno de nosotros conocemos un montón de casos. Pero yo solamente enfatizando lo que decía Santiago en el tema de la UAFE, si bien creo que se ha fortalecido esa institución, todavía sigue siendo una institución que no se le da la fortaleza que debería. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la directora general de la UAFE tiene rango de viceministro, ni siquiera tiene rango de ministro. ¿Y eso qué significa? Que los salarios también de la directora no es como la de un ministro, no tiene todas las facilidades. Y en un cargo tan delicado, yo sí creo que necesitas una mayor remuneración, no solamente de la directora, sino de los funcionarios, para no caer en temas de corrupción, para no caer en temas de intereses políticos. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un caso tan delicado como Don Nasa, por ejemplo, y la UAFE lo identificó, y yo soy un funcionario P5 que estoy ganando $1,200 mensuales, y viene alguien de estas captadoras ilegales y me dice, oye, por favor, trata de maquillar un poquito ese informe, te voy a dar $10,000, es lo que yo hago casi en un año. Entonces, ¿cómo no voy a aceptar eso? Entonces, yo sí creo, y como dice Santiago, en otros países las unidades de análisis financiero incluso tienen una protección muchísimo más alta y ese tema. Y volviendo un poco a lo que conversábamos al inicio de educación financiera, y también ya para tratar de poner algo sobre la mesa de propuestas y no ver todo negativo, creo que sí se necesita, ¿no es cierto?, hacer este frente de educación financiera. Trabajando, como decía Santiago, en algún momento veíamos estos temas de educación financiera para mujeres, también, ¿no es cierto?, desde la academia podemos trabajar en eso para que la gente no caiga. Yo entiendo, y poniéndome en los zapatos de una persona que gana $170 mensuales, que no tienes para pagar, que no tienes para comer, ¿qué vas a hacer? Si me vienen a ofrecer, lo voy a aceptar. Pero yo sí creo que tenemos que entender que si acepto ese dinero, estoy sacrificando la seguridad de mis propios hijos. Estoy sacrificando la seguridad de mis familiares. Hemos visto cuántos crímenes en estos días atroces, ¿no?, que nos parten el corazón. Y eso detrás, ¿qué están? Todos estos recursos ilegales. Tenemos que trabajar en una educación financiera para que la gente sepa y crea y entienda que el dinero fácil no llega. El dinero fácil no existe, que el dinero fácil de que hoy invierto 1,000 y mañana me dan 1,500 no existe. Necesitamos justamente tratar de concientizar un poquito más y trabajar justamente en esos temas. Yo tengo alguna interacción de nuestra audiencia en este diálogo con nuestros invitados, con Santiago García y con Verónica Artola, hablando sobre los temas de educación financiera y asociándolos con estas captadoras ilegales de dinero que han pululado en el Ecuador. Pregunta uno de nuestros oyentes si en la construcción se puede determinar que hay también lavado. O en las farmacias, o en cadenas de farmacias. ¿Puede haber lavado? Les pregunto a los dos sobre estas inquietudes que nos hacen. Como yo decía, yo pues sinceramente creo que sí. Yo les mencionaba, si yo voy, ¿no es cierto?, a cualquier farmacia y compro una receta que me cuesta $500 y esos $500 los pago en efectivos con billete de 100, les apuesto, y la persona que nos hace la consulta, les apuesto que si yo voy, el cajero no me va a decir, oiga, no, con 100 no me puede pagar, o por favor llene este formulario, como yo, si deposito $100 en un banco, sí me hacen. Entonces yo sí creo que si utiliza el sector real de la economía, farmacias, supermercados, comprar autos, comprar departamentos, para justamente tratar de lavar y financiar ese tema, no sé. Sí, yo creo que hay sectores económicos, diríamos, más sensibles al lavado. Y entre eso sí está la construcción, por los montos que maneja, por los proyectos, por la interrelación que puede tener. El comercio también puede estar filtrado fuertemente, ¿no? Entonces al amigo hay que decirle eso. Hay sectores sensibles que son unos más sensibles que otros con respecto a recibir dineros ilícitos. No hay norma porque el narcotráfico, el lavado de dinero no se detiene. Va a buscar resquicios económicos en la moda, o sea, me estoy inventando, cualquier cosa. Entonces no hay un diagnóstico en sentido. Sí hay, como digo, en sectores en donde se requiere movimiento de capitales, porque tampoco quiere el blanqueo de dinero,
el crimen organizado no quiere el menudeo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es más riesgoso. Entonces no quiere meterse en lavar dinero dólar por dólar. Quiere grandes millones de dólares. Yo lo que digo ahí, se requiere mucha educación financiera al empresario, al usuario, a nosotros, la gente. En la construcción, por ejemplo, un empresario digno que está metido en esta actividad tan importante, el momento que quiera recibir capital no bancarizado, la primera palabra que debe salir de su boca es no. O sea, no puedo recibir eso, porque nadie me va a traer 5 millones de dólares para un proyecto legítimo de vivienda popular. Lindo un proyecto, pero 5 millones de dólares sin bancarización. Y allá me debe llamar la atención, no puedo entrar a ese negocio. Ahora, yo recibo dos inquietudes que están asociadas y les planteo dos comentarios, ¿no? Gracias a Juan Carlos que está conectado y dice: la educación financiera está bien para el ordenamiento de las economías, especialmente de los emprendimientos, pymes, hogares, etcétera, pero en el caso que se analiza la realidad es otra. Con seguridad la mayoría de gente que invierte, si no es la totalidad, sabe que está involucrándose en un negocio ilícito, pero las necesidades en algunos casos y la codicia en otras os hace arriesgarse. No creo que la ignorancia financiera esté de por medio, falle el control, dice Juan Carlos. Acá el ingeniero Carlos Páez, que también está en sintonía. Gracias, ingeniero, usted siempre sintoniza este espacio. Pregunta: ¿víctimas o copartícipes? ¿Cree usted que gente que tiene $5,000 no sabe que un interés del 90% es ilegal? Yo creo que es interesante eso. Sí. Créame, yo hasta ahora no salgo de la impresión cuando veo que le duplicaron a este señor, este policía, $5,000, que no sé de dónde saca, no sé quién tiene $5,000 ahí a la mano. Saca 5,000 y le duplican y le dan billete tras billete. O sea, no puede ser que no sepa, ¿no? Verónica y Santiago. A ver, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de usuarios, por así decirlo. Coincido con lo que mencionan las dos personas, en el sentido de que si yo soy un inversionista y estoy invirtiendo $20,000 para ganar un 90%, digo, o sea, ya algo de educación financiera tengo. Entonces, no sé si cómplices, tal vez, la ambición, yo diría, la ambición de la gente, ¿no es cierto? De que si yo pongo en un banco me están dando máximo un 5%, una cooperativa hasta el 8% tal vez, y esta gente me da 90%, no es comparable ese tema. Por eso yo iniciaba esta conversación diciendo, hay que regresar a ver también a las instituciones financieras qué está pasando. Pero bueno, tenemos, como decía, dos. Los inversionistas, que entiendo que ignorancia financiera no hay. Pero no descuidemos el otro grupo que yo les decía, aquellas personas que están recibiendo un crédito, por así decirlo, de $20 diarios, y eso necesitan para subsistir. Yo no creo que esa gente es cómplice. Yo no creo que esa gente lo hace sabiendo que, ¿sabes qué?, me están dando dinero ilegal. Yo creo, ahí sí, discrepo con lo que nos dicen. Yo sí creo que ahí es la ignorancia de la gente y la desesperación de la gente. Yo necesito las medicinas para mi mamá porque no tengo para pagar. Y viene alguien y me dice, yo te voy a prestar los $50 que necesitas para eso. Tal vez algo de susto, pero estoy desesperado. Pero no necesariamente yo estoy siendo cómplice y sé que viene totalmente dinero ilegal. Los inversionistas de $50,000 sí tienen algo de educación financiera y saben. Pero no nos olvidemos la informalidad de la economía ecuatoriana. No nos olvidemos que esa gente necesita. No nos olvidemos, como les decía en los datos, no me invento. La gente dice que va y que accede a esos préstamos porque es mucho más fácil, porque no le exigen tantas cosas, porque no le ponen tantas trabas. Entonces regresemos a ver a esa gente no bancarizada, Fabricio Belkis, regresemos a ver los datos de inclusión financiera en este país, que si bien, de acuerdo a algunos datos, y lo que decía Santiago, de acuerdo a lo que sacamos en el Banco Central, alrededor del 71% de los ecuatorianos tiene una cuenta bancaria, pero de eso, ¿quién realmente utiliza el sistema financiero? No supera el 15%. Entonces, algo está pasando. Yo abro una cuenta una vez para que me depositen algo y no utilizo nunca más. Entonces regresemos a ver la inclusión financiera en este país para realmente tener políticas estructurales, políticas de que no yo Banco Central soy el dueño, no yo Superintendencia de Compañías de Bancos soy. No, veamos un tema institucional. Y ahí sí les digo de mi experiencia propia de haber pasado por el sector público. Qué difícil poner de acuerdo a las cabezas, porque cada uno quiere ser estrellita de Navidad y eso no es lo correcto y eso es lo que nos está complicando. Para la misma UAFE, ¿por qué no firmamos más convenios interinstitucionales? ¿Por qué no se firman convenios nacionales? Yo recuerdo que la última semana de yo haber estado en el cargo del Banco Central, recién firmamos el convenio con la UAFE. Yo estuve en el cargo 4 años. La última semana firmamos y ahí yo digo, fue un error nuestro. ¿Por qué no lo firmamos antes para poder hacer este curso de información? Eso mismo, por ahí
Hay algunos comentarios que dicen, claro, Verónica Artola estuvo 4 años en el Banco Central. ¿Qué hizo en ese sentido? Durante la gestión? Nunca en el Ecuador hubo una estrategia de inclusión financiera hasta que nosotros llegamos al cargo. En el Ecuador no teníamos una estrategia de inclusión financiera nacional, porque como digo, cada uno quería hacer la estrellita. Nosotros cogimos el toro por los cuernos, trabajamos más de 3 años en esto y lo presentamos, el borrador de la estrategia, justamente una semana antes de yo salir al cargo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque tomaba tiempo y ahí Santiago nos acompañó, ahí incluimos a las organizaciones internacionales, la academia, cuerpos o colegios de profesionales, etcétera. Y ahí, como digo, y ahí en ese caminar nos dimos cuenta que la educación financiera era importante. No se ha institucionalizado eso y es una pena. Y claro, cuando uno regresa a ver después de haber estado en el cargo público, dice, chuta, ¿por qué no hice un montón de otras cosas que se pudieron haber hecho? Bueno, hay un montón de razones, pero no me quiero excusar. Pero lo que sí, no logramos institucionalizar. Necesitábamos un decreto del presidente Moreno para que eso se institucionalice y no lo logramos sacar. Pero créame que lo hicimos, trabajamos, logramos hacer acuerdos con muchísimas también entidades para dar educación financiera y ahora eso es lo que también está algo haciendo las nuevas autoridades, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Fabricio lo decía al inicio, yo sí he creído firmemente que el tema de inclusión y educación financiera es indispensable para este país. Economista Sí, sé que se nos acaba el tiempo, pero quiero hacer las propuestas del Colegio de Economistas de Pichincha. Eso es cierto, hay mucha, no sé, apatía en general. Yo creo que ha habido, pese a la problemática, falta más de concientización ciudadana de los políticos sobre este tema. Yo publiqué rápidamente un libro en el 2019, no vendimos 200 libros de inclusión financiera. Y Verónica impulsó la Agenda Nacional de Inclusión Financiera con el apoyo del Banco Mundial y luego eso ya ha pasado, como este gobierno no lo ha tomado en cuenta, por ejemplo. Y el señor Moreno ya se fue y tampoco se lo pudo. Pero bueno, una propuesta en firme, porque esto hay que mirar hacia adelante. Ya están las cosas, están así. Nuestra propuesta es la siguiente. En materia de educación financiera, exigirle al Ministerio de Educación que en el sistema de educación regular, primaria y secundaria, se incluya los temas de gestión financiera y manejo financiero del dinero. No necesitamos ni siquiera reforma curricular. En matemáticas podemos enseñar los temas matemáticos, técnicos de tasas de interés. En gestión y emprendimiento podemos entender mejor el valor del dinero, el dinero en el tiempo, el dinero y las personas. Pero para eso se requiere formación de los propios docentes, porque si no, ¿quién imparte esa información? En los próximos días presentaremos esta iniciativa al Ministerio de Educación Pública y también al Sistema de Educación Superior. Para las universidades también podemos incorporar. Es que educación financiera para los economistas. No, soy médico, por favor. Tengo que estudiar en algún momento. No sé si en anatomía me queda muy grande la carrera de médico. No sé, en algún lado, pero podemos, sí se puede. Entonces, esta es nuestra propuesta, porque creo que podría ser bueno invitar a la ministra de Educación y plantearle qué necesita usted, señora, qué necesita usted, señor gobierno, para incluir esta temática. Había alguna iniciativa, pero se lo perdió. Quizás es sencillo de lo que hemos visto nosotros. Se puede incluir a nivel secundario a través de la cátedra de emprendimiento costó años incluirla, y ya está. Entonces hay que profundizar esto, el conocimiento, la advertencia. Es que yo siento que a veces, ¿cómo decirlo? El ecuatoriano, como pasa que no es delito algo. Cuando es un delito, o sea, yo sé que no puedo recibir, pues es delito. Si yo sé que no puedo parquearme en la esquina, pues es no sé si es un delito, pero es una contravención. Es una contravención. Pero en nuestro imaginario nos falta educarnos más. Me parece que eso es clave, eso nos va a evitar. No va a resolver, como lo decían el público que nos escribió. Eso también se hace con control, con regulación, con mano dura, aplicando la ley. Así se hace esto, si no, no funciona. Pero en fin, creo que es una buena propuesta, lo haremos. Creo que ha llegado el momento también de decir a las autoridades educativas, por favor, eduquemos en las cosas que los ecuatorianos necesitamos. Necesitamos ser más cívicos, no llorando frente a la bandera, no emocionándonos solo cuando Ecuador mete un gol, sino civismo es el respeto al prójimo. Estacionarme donde debo, sacar la basura cuando debo, solidario cuando hay un accidente, me paro y me desespero por salvar la vida de un conciudadano. Eso es civismo. Falta mucho por hacer, y estos temas económicos que creo que nos va a salvar un poquito de tanto problema en materia financiera. Aquí están preguntándonos si es seguro y legal invertir en criptomonedas o en bitcoins, que también es una pregunta recurrente que nos hacen. Verónica. Sí, yo he escuchado mucho esa pregunta. A ver,
Creo que hay que entender que el Bitcoin, ¿no es cierto?, es un medio de pago, y ese medio de pago, la única institución que puede regular su uso en el Ecuador es el Banco Central, y no ha habido ni una sola resolución en donde el Banco Central diga sí, es un medio legal para utilizarlo en el Ecuador. O sea, no hay regulación de Bitcoin en el Ecuador. No hay ninguna regulación. ¿Y de criptomonedas? Y de criptomonedas tampoco. Yo recuerdo, ahí sí, cuando estábamos en el Banco Central, haber sacado muchísimos comunicados diciendo, por favor, a la gente no se dejen engañar, porque también, como decía Santiago, hay muchas formas y estas personas que quieren lavar dinero encuentran estas formas creativas, y una de esas es las criptomonedas. No hay ninguna regulación en el Ecuador para eso. Entiendo que la Asamblea ahora mismo trabaja en una iniciativa, esta denominada Ley Fintech, para regular estos servicios tecnológicos financieros. Sí. Por ahí va entonces el tema de la regulación. Así es, y yo recuerdo hace, no sé, tal vez un par de meses al gerente del Banco Central también haber dicho que ya va a entrar a regular el uso de las criptomonedas aquí en el Ecuador. Pero digo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna regulación, que es importante, sí. Creo que no podemos dejar de ver ese lado, porque todas las economías están también trabajando y viendo estos temas de criptomonedas, fintech. El Ecuador, Colombia, México, Perú tienen ley de fintechs que nosotros no las tenemos. Entonces creo que hasta para allá sí tenemos que ir, pero respondiendo a esa pregunta, en este momento no hay ninguna regulación que controle ni que sea legal, por así decirlo, el uso de bitcoins en el Ecuador. Correcto, economista García. Bueno, a mí me parece que es un lindo tema ese. Al público, aprovecho los minutos para dirigirme al público. O sea, no está prohibido tampoco el uso del Bitcoin en el Ecuador, pero como dice Verónica, no está regulado. Por tanto, debo ser precautorio, tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en plataformas no verificadas. Entonces, la plataforma me va, como vi en Guayaquil, te voy a dar Bitcoin, pero tráeme el dinero en efectivo a tal local, en tal sitio, o a un hotel de lujo, o a una cena de lujo. No, o sea, por eso falta la regulación. En el mundo, yo vi un estudio en Inglaterra, el Banco Central inglés ya está pensando cómo manejar el Banco Central, no digo una empresa, el Banco Central inglés está pensando cómo emitir dinero basado en Bitcoin o en criptomonedas. Esto es indetenible. Pero tenemos que concientizarnos que hay peligros, que hay que saber llegar hasta un cierto punto que luego no termine perjudicado. Por eso es importante, y ojalá la Asamblea pueda sacar adelante esta regulación, no para prohibir. Si algún político está pensando prohibir, está perdido, no sabe, no entiende. El Banco Central también hacemos un llamado, es importante esa regulación. Está ahí la Junta de Regulación de Política Monetaria y la otra Junta de Política Ahora hay dos juntas, eso iba a decir, hay dos juntas ahora. Ahora necesitamos una tercera. Que entre dos juntas no hacen una. Oiga, una cosa adicional, me escribe mi colega periodista y relator deportivo, el Pollo Morales, y pregunta de las casas de apuestas. ¿Eso está regulado o no? ¿O se puede incluir en este debate? A ver, yo hace poco justamente estábamos analizando este tema de las casas de apuestas. No está regulado aquí en el Ecuador. Es súper interesante porque además no depositas aquí en el Ecuador, sino depositas afuera. Entonces, cuando te quieren, por ejemplo, yo apuesto $100 que va a ganar el Barcelona. Que ya perdió, por cierto. Entonces, digo, gana el Barcelona, perdió, pero deposité afuera, hice afuera con mi tarjeta de crédito. Y después, si gana, por ejemplo, me tienen que dar $200, tienes que pasar y te cobran una serie de impuestos y cosas, y realmente lo que te dan a ti, no sé, por decir algo, $50. Entonces, las casas de apuestas se quedan como con el 70% afuera del Ecuador y te depositan el restante 30%. Entonces, y aquí en el Ecuador no está regulado. Y una cosa que decía Santiago, creo que es importante. No está prohibido, pero eso significa que si hay algún problema y tú estás invirtiendo en bitcoins, no puedes demandarle al Estado a que te devuelva, que también eso es. Yo deposité en Big Money, entonces ahora como ya no me devolvieron, señor Estado, devuélvame. Y eso no es correcto, y esa es otra de las cosas que es importante para la ciudadanía que nos escuche. Si tienes tu dinero en las instituciones regulares, bancos, cooperativas, mutualistas, claro, tienes el seguro de depósito por alguna eventualidad. Una garantía. Exacto, alguna garantía. Pero si tienes en estas otras captadoras, no. Y lo mismo pasa con bitcoins, con las casas de apuestas y con todas estas otras metodologías o estos otros métodos de captación. Un par de mensajitos solamente para cerrar, gracias a Jimena Ponce, igualmente conectada. Dice: el Estado debe promocionar la economía social y solidaria en todas sus formas, privada, pública, popular y solidaria. Dentro de ellas, los sectores financieros correspondientes a las cooperativas se están matando y transformando en bancos. A las chicas las asfixian
justamente con esto, el churco se da por falta de opciones de la banca tanto pública y privada, que eso también lo comentamos en este espacio. Al querido Patricio Valdivieso, que me escribió desde Loja, dice: no justifico para nada lo que está pasando con estas estafas, pero protegen el sistema de captación de dinero exclusivo del sistema bancario y cooperativista. ¿Y quién responde cuando han quebrado bancos y cooperativas que captaron dinero de la gente? Jamás devolvieron. Dentro de las reflexiones que estoy recibiendo justamente de nuestra audiencia, por acá dice: tendrán intereses que captan dinero ofreciendo mucha ganancia los que lavan dinero en que se aplique tan importantísimo asunto de educar financieramente a la población. Y acá nos dicen: es complicado ir a los bancos, negaron un crédito, una persona fue al chulquero del pueblo y en 30 minutos tenía el dinero, que es una realidad que les hemos abordado. Es una ¿no? realidad. Claro. Sí, yo coincido con Jimena Ponce. El país necesita este momento fortalecer a todo el sistema popular y solidario. Corrígeme, Verónica, 30% de cada $100 de depósitos se lo maneja a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Fabricio, eso no pasaba hace 20 años. Hoy es así de importante. Entonces, creo que se requiere, por ejemplo, modificar la ley de economía popular y solidaria, en eso estamos, precisamente para darle más fuerza, para que sea un instrumento útil para la gente, para los sectores sociales. Siempre me he quedado en la cabeza esto, ¿no? Hay bancos que no están en tal parroquia, en tal cantón, porque no es rentable, pero la cooperativa sí está. Entonces eso, por favor, pero que no metan las manos los políticos, eso sí, pero ha llegado el momento también de hacer una buena valoración del sistema financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito. Creo que es un tema trascendente, importante. Las fusiones son procesos que hay que manejarlo con mucho cuidado porque tiene esta economía otras connotaciones, no es solo la rentabilidad. Y ahí yo encuentro a gente que no entiende esto, políticos que no logran captar qué mismo es, y gobiernos despreocupados. Y ahí sí ya no me quedo porque puedo mencionar a muchos gobiernos que era más importante viáticos de personal que poner recursos para la economía popular y solidaria. Y solamente enfatizando lo que dice Santiago, si bien son 30 de cada $100, pero el número de depositantes, las cooperativas son muchísimo mayor que la de los bancos. Y es justamente por lo que dice Santiago. Yo siempre, y lo he dicho públicamente, yo creo que las cooperativas son indispensables y un actor muy importante para la dinamización de la economía, porque llegan a todas las parroquias de este país, donde no llegan los bancos privados, donde no llegan los bancos públicos, y justamente se necesita fortalecer. Pero también hay que entender, y un poco respondiendo también a las preguntas, que creció mucho el sector economía popular y solidario, y sí se tenía que tener alguna regulación. Creo que en este momento ya están mejor reguladas. Hay que poner mucha atención. Una cosa que no hemos conversado, y tal vez otra vez que nos invite Fabricio, es todos los corresponsales no bancarios. ¿Qué está pasando con los corresponsales? Les están ganando a las cooperativas y no tienen todas las regulaciones que tienen una institución financiera. Están creciendo muchísimo, sobre todo de los dos bancos más grandes de este país. Hay que revisar qué está pasando también con ellos, pero yo también estoy de acuerdo que la economía popular y solidaria financiera, o las cooperativas, como a ellos les gusta más que se les denomine, las cooperativas, ¿no es cierto?, son un actor indispensable y que tienen que tener una regulación clara también y diferenciada. Correcto. Les quiero agradecer a los dos por estos aportes desde su conocimiento, experiencia, para este debate sobre las captadoras ilegales de dinero, que creo que nos han puesto nuestros invitados en el tapete una serie de temas que ojalá que la sociedad los aborde. Acá me acaban de enviar una captura de pantalla de un mensaje que circuló por Facebook el 12 de abril. Hola, necesito un préstamo de 1,000 a 90,000 con un interés rápido y confiable del 3%. Si te interesa, deja tu número de WhatsApp. ¿Qué tal? Esto pulula en el Facebook. No crean que el dinero fácil. Yo creo que ese es el mensaje. Y obviamente, tratar de educarnos financieramente. Gracias al economista Verónica Artola, al economista Santiago García, por participar en tan interesante panel. Hoy, hablando sobre educación financiera y las captadoras ilegales de dinero. 8:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.